El aspecto más curioso que cabe destacar de la vida de Renoir es lo que ha sido su familia en sí. Dos de sus hermanos se dedicaron a las artes y las letras, pero sus tres hijos y uno de sus nietos han contribuido también a enriquecer la cultura europea. El mayor de sus tres hijos, Pierre, sería un admirable actor de teatro y de cine que dejó un hijo, Claude, considerado como uno de los mejores directores de fotografía franceses y asiduo colaborador de su tío Jean. Pero el que sin duda ha sido más representativo es Jean Renoir, pues se ha constituido como un importantísimo director de cine europeo. Aunque tenía claro ya de muy joven que, al igual que su padre, se dedicaría a una profesión liberal, sus primeros pinos los hizo como ceramista. Pero apenas sin saberlo, se fue aproximando al mundo de la gran pantalla. Primero contrayendo matrimonio, en 1919, con Catherine Hesselink, actriz sutil e inquietante. Segundo, con la visión de la producción de Erich von Stroheim, Esposas frívolas, una obra que, según declaración propia, llegó a ver no menos de 10 veces. Así empezó en el cine como argumentista y productor, y como hiciera su padre en otra época, luchó por lograr el triunfo de sus nuevas ideas, esta vez con el ojo detrás de una cámara y no ante un lienzo. El siglo XIX se caracteriza por el predominio de una cultura burguesa. Gracias a ella, que empujará con fuerza los avances científicos, se consolidará la revolución industrial. Los nuevos avances tecnológicos mermarán la cantidad de mano de obra, sustituyendo esta por maquinaria. Esto acarreará tensiones sociales y diversas manifestaciones y revoluciones. Por otro lado, el XIX alterna dos movimientos culturales contrarios, el romanticismo y el realismo, derivando este último en el naturalismo. En la literatura empiezan a conocerse los nombres de Emilio Zola en Francia y de León Tolstoy y Fedor Dostoyevsky en Rusia, todos ellos representantes de esa corriente naturalista. En contraposición al naturalismo se desarrolla desde mediados del siglo XIX el simbolismo, que, en parte, elabora ideas recibidas del romanticismo de principios de siglo. Destacarán nombres como Baudelaire, Verlaine o Mallarmé. Todo ello sembrará el camino para el impresionismo, que culmina la tendencia de unir visión y luz, afrontando el problema de representar un paisaje con sus elementos fluctuantes, sus circunstancias atmosféricas que varían de un momento al siguiente. A Renoir le tocó vivir un momento histórico complicado. Las ideas liberales de la Revolución Francesa aún seguían coleando por las masas civiles, pero la democracia era casi inexistente. El gran imperio de Napoleón III se vio amenazado por las revoluciones francesas del 48. La vieja Europa pedía un cambio político, se empezaban a reclamar los derechos y las libertades públicas. Ideas sindicalistas, socialistas y comunistas comenzaban a fraguarse y a sedimentarse entre la sociedad civil francesa. Por otro lado, las ententes entre las fuerzas europeas, ordenadas alrededor de Francia o de Prusia, preparan el camino para la Primera Gran Guerra. La figura de Otto von Bismarck, canciller alemán, juega un gran papel en el XIX, unificando prácticamente a toda Alemania y poniéndola a favor de Prusia. El colonialismo sobre el norte de África y el conflicto en los Balcanes serán el detonante para que estalle el gran conflicto europeo, cuyas consecuencias serán duras y muy largas. Y ante este panorama, los movimientos culturales de la época, como es el impresionismo, tratan de evadirse, se busca lo bello. De ahí las dulces bañistas de Renoir o sus tiernas evocaciones de los parajes de los alrededores de Francia. Detrás de ese hombre alto, flaco y de aspecto cansado que refleja en sus autorretratos, se esconde una persona llena de vida. Quienes conocieron a Renoir lo han descrito como un espíritu incansable, divertido, luchador y comprometido. Desde muy joven su talante inquieto le dejó vislumbrar su verdadera vocación, la de pintor. Su atracción hacia los colores y la transparencia de los mismos, así como por la figura femenina, son dos aspectos fundamentales de su carácter y que quedan claramente reflejados en sus obras.
Y las flores, estas fueron otra constante. El amor a ellas era su forma de demostrar su amor a la naturaleza, a las personas, a la vida. Su casa siempre estaba llena de flores, de colorido, de alegría. La duda que en su adolescencia tuvo entre la música y la pintura hicieron de él un ser armónico, con una sensibilidad extrema para apreciar lo bueno. Y como amigo fue incansable. Se codeó con grandes músicos como Wagner, con grandes literatos como Zola y, por supuesto, con los pintores contemporáneos, con quienes pasó desde hambre y penuria hasta la alegría de ver que por fin su arte era apreciado por la colectividad. Pierre-Auguste Renoir nació en Limoges el 25 de febrero de 1841. Con apenas 5 años se trasladó con su familia a París, donde empezó sus estudios en la escuela municipal. Allí, sus profesores le regañaban continuamente por dibujar monigotes en su cuaderno durante las clases. Sus padres vacilaron entre orientar la educación de su cuarto hijo hacia la pintura o hacia la música, actividad esta última a la que su maestro de solfeo, Charles Gounod, maestro de coro de la capilla de Saint-Roch, aconsejaba se dedicase. Pero la fortuna quiso que Renoir comenzase a trabajar el dibujo aplicado a la industria de la porcelana, especialidad de Limoges, ingresando como aprendiz en un taller de pintura de porcelana. Allí aprendió a sacar partido a la transparencia de los colores. 3 años más tarde, los avances industriales le obligaron a cambiar de trabajo dedicándose a pintar abanicos. Pronto, en cuanto pudo tener suficiente dinero ahorrado, abandonó ese trabajo lucrativo para pintar lo que le gustaba. Fue así como entró, de 1862 a 1864, en el taller del pintor Gleyre, donde en breve entabla relaciones con Basillat, Sisley y Monet, que también trabajaban allí, y donde se estudiaba con modelo vivo. A base de numerosas exposiciones, poco a poco consigue abrirse camino en el mercado del arte, aunque la gloria llega tarde. Renoir es ya mayor y una dolorosa artritis le obliga a entregarse a la pintura en silla de ruedas. En 1903, la familia Renoir, formada por el matrimonio y sus 3 hijos, se trasladaron definitivamente a Cannes, donde pasarían el fin de sus días en la casa de Le Collet, en un espeso olivar que se convirtió en el estudio al aire libre de sus últimos años. Pierre-Auguste Renoir moriría el 3 de diciembre de 1919, recién pasada una fuerte pulmonía. Sus restos mortales serían enterrados en Échoir junto a su esposa.